Un año atrás se estaba ahogando entre deudas y miedo, haciendo turnos dobles y viendo cómo su madre se apagaba poco a poco. Ahora todo había cambiado de formas que a veces todavía le costaba creer que fueran reales. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Feliz cumpleaños, cariño. Hoy me encuentro genial. El Dr. Wells dice que mis pruebas siguen perfectas. Disfruta de la noche con Alexander. Te quiero». Trabajamos con recursos muy limitados. Nuestro objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Si te gusta este video, suscríbete al canal para ayudarnos a activar la monetización. Emily sonrió, sintiendo un calor suave expandirse por su pecho. Sara había terminado su tratamiento de quimioterapia hacía 5 meses. El cáncer estaba en remisión. Las revisiones mensuales no mostraban señales de recaída. Su madre estaba sana, llena de vida, hablando incluso de volver a trabajar a tiempo parcial en la clínica donde había sido enfermera antes del diagnóstico. Cada día se sentía como un milagro. El apartamento donde Emily vivía, oficialmente, un ático moderno en Back Bay que Alexander había comprado y puesto a su nombre 2 meses después de que se resolviera el asunto con los rusos, permanecía casi siempre vacío. Pasaba allí quizá 2 noches a la semana, y normalmente solo cuando Alexander tenía asuntos de negocios que lo mantenían fuera hasta el amanecer. El resto del tiempo estaba allí, en su espacio, en su cama, en su vida. Nunca habían hablado formalmente de vivir juntos. Simplemente había ocurrido de manera natural. Sus pertenencias mirando el piso de Back Bay a Beacon Hill, hasta que Teresa empezó a lavar la ropa de Emily junto con la de Alexander y a tener siempre su té favorito en la cocina. Emily oyó movimiento en el salón y sonrió. Alexander había estado misterioso todo el día con respecto a los planes de esa noche, insistiendo en que estuviera lista a las 7, pero negándose a explicar nada más. Emily se maquilló apenas se recogió el pelo en un moño suelto y se puso los tacones que hacían que sus piernas parecieran más largas de lo que realmente eran. Cuando salió del dormitorio, todo el apartamento se había transformado. Velas por todas partes, proyectando una luz cálida y temblorosa. Una suave música italiana sonaba de altavoces ocultos, y en el comedor la mesa estaba preparada para 2, con vajilla fina y copas de cristal, que Emily nunca había visto antes. Alexander estaba junto a la ventana, vestido con pantalones oscuros y una camisa gris carbón, con las mangas remangadas hasta los codos, de esa forma que siempre hacía que el corazón de Emily latiera más deprisa. Él se volvió al oírla acercarse, y la mirada en sus ojos oscuros hizo que ella olvidara cómo respirar por un instante. «Estás preciosa», dijo simplemente, acercándose a ella y tomándole las manos. «Feliz cumpleaños, Emily». «¿Qué es todo esto?» «Cena, la he cocinado yo, así que baja tus expectativas como corresponde». Sonrió esa sonrisa plena y rara que le transformaba todo el rostro. «Ven, siéntate». De verdad había cocinado. Emily lo descubrió cuando él fue sacando plato tras plato de la cocina, cada uno más impresionante que el anterior. Pasta casera con salsa de mantequilla y salvia, pollo picata que se deshacía en la lengua, verduras asadas sazonadas a la perfección, pan que aún estaba caliente. «Alexander, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «Mi madre me enseñó. Antes de ponerse enferma, insistía en que pasara tiempo con ella en la cocina. Decía que un hombre que no sabía alimentarse por sí mismo era solo medio hombre». Su expresión se suavizó con el recuerdo. Estas eran sus recetas, las que preparaba para ocasiones especiales. Emily sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al comprender lo que significaba aquello. Él había preparado para ella la comida de ocasiones especiales de su madre. Había compartido algo profundamente personal y valioso. «Gracias por compartir esto conmigo. Significa más de lo que imaginas». Comieron despacio, hablando de todo y de nada. Emily le habló de sus clases en Northeastern University, donde estaba matriculada en un programa nocturno de enfermería. La carga de trabajo era intensa, pero le encantaba. Le encantaba aprender sobre anatomía, farmacología y cuidados al paciente. Le encantaba saber que estaba avanzando hacia algo con sentido. «¿Cómo va tu rotación clínica?», preguntó Alexander, rellenándole la copa de vino. «Agotadora, pero increíble.
Ahora estoy en Boston Children's Hospital, en oncología pediátrica. Es desgarrador e inspirador al mismo tiempo. Esos niños pasan por muchísimo dolor y aún así siguen sonriendo, siguen luchando. Hizo una pausa. Creo que quiero especializarme en oncología. Después de todo lo de mi madre, siento que es lo correcto. Serás excelente. Tienes la combinación adecuada de compasión y fortaleza. También hablaron del café. Emily había vuelto a trabajar en el Morning Brew 3 mañanas a la semana. No porque necesitara el dinero, sino porque realmente lo disfrutaba. La rutina, los clientes, la comodidad de preparar café y charlar con los habituales. Y Alexander seguía apareciendo a las 7:15 en punto, cada mañana que ella trabajaba, pidiendo su doble expreso y dejando propinas ridículas antes de marcharse, juntos, con su mano, buscando la de ella al salir. Kayla seguía allí, también seguía siendo su amiga pese a todo. La protección se había reducido a controles ocasionales después de que el acuerdo con los rusos se mantuviera firme. Kayla conocía ya casi toda la verdad, sabía quién era realmente Alexander y en qué se había visto involucrada Emily. Había aceptado todo aquello con una sorprendente tranquilidad. «Te hace feliz», había dicho Kayla, simplemente. «Y te mantuvo a salvo. Eso es lo que importa». «Hablando de Kayla», dijo Alexander, como si le hubiera leído el pensamiento. «Está saliendo con uno de mi equipo de seguridad. ¿Lo sabías?» Emily se rió. «¿Marco?» «Sí, me lo contó. Dice que es el primer hombre en años que de verdad escucha cuando ella habla». «Marco es un buen hombre. Si le hace daño, tendré que encargarme de él. Pero es un buen hombre. Por favor, no persigas a tu propio empleado por mi mejor amiga». «No prometo nada». Esa complicidad ligera ya se sentía natural. Habían encontrado un ritmo durante los últimos 6 meses, aprendiendo a manejar las complicaciones de sus mundos tan distintos. No siempre era fácil. Emily todavía tenía dificultades a veces con la violencia que acechaba bajo la superficie de los negocios de Alexander, con las llamadas de madrugada y las salidas repentinas, con la realidad de que el hombre al que amaba era capaz de cosas que la aterraban cuando pensaba demasiado en ellas. Y Alexander luchaba con sus propios demonios, el miedo constante a perderla, la hipervigilancia que nunca se apagaba del todo, las pesadillas en las que no llegaba a tiempo, en las que aquellos hombres en su apartamento hacían lo que habían pretendido hacer. A veces se despertaba en mitad de la noche buscándola, necesitando confirmar que era real, que estaba a salvo y que seguía allí. Habían aprendido a hablar de ello, conversaciones reales sobre los desafíos, los miedos y las complicaciones. La terapia también ayudaba. Alexander la había sorprendido al sugerir que vieran juntos a alguien, una terapeuta especializada en relaciones afectadas por traumas. Iban cada 2 semanas trabajando sus problemas con ayuda profesional en lugar de dejar que se pudrieran por dentro. No era perfecto, pero era real, honesto y suyo. Después de la cena, Alexander sacó una tarta de chocolate que había preparado Teresa, con 27 velas parpadeando encima. Emily pidió un deseo y las apagó, pensando en cuánto había cambiado todo en un año, en lo lejos que había llegado desde aquella versión desesperada y ahogada de sí misma. «Tengo algo para ti», dijo Alexander, cuando terminaron la tarta y pasaron al salón. Le entregó un sobre sencillo de color crema. Emily lo abrió con cuidado y sacó un documento legal. Tardó un momento en procesar lo que estaba leyendo. Escritura de propiedad. Morning Brew Café. Propietaria Emily Grant. Levantó la vista hacia él confundida. «No entiendo. ¿Qué es esto?» «Compré el café hace 4 meses, en silencio, a través de una sociedad pantalla. Los antiguos propietarios pensaban vendérselo a un promotor que iba a derribarlo para construir apartamentos. No podía permitir que eso ocurriera». Se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ese café es el lugar donde nos conocimos, donde pasé 6 meses enamorándome de ti sin saber cómo decírtelo, donde trabajabas hasta el agotamiento intentando salvar a tu madre. Significa algo, así que lo compré y te lo regalo, para que hagas con él lo que quieras». Alexander no pudo aceptar esto. Un negocio es... Ya está hecho. Los papeles están presentados. Eres la propietaria legal.
Si lo conservas como café, si lo vendes, si lo conviertes en otra cosa por completo, es tu decisión. No intento controlarte, te estoy dando opciones, libertad para elegir tu propio camino. A Emily le temblaban las manos mientras sostenía la escritura. El significado de aquel regalo la abrumaba. No el valor económico, aunque era considerable, sino el simbolismo. El lugar donde se habían conocido ahora le pertenecía. El escenario de su lucha y de su eventual salvación era suyo, para darle la forma que quisiera. ¿Por qué?, susurró. Porque mereces tener algo que sea completamente tuyo. Algo a lo que yo no te haya rescatado, algo que no haya comprado para mantenerte a salvo, algo que puedas construir como tú elijas. Él le apartó una lágrima de la mejilla. Sé que a veces te preocupa que todo lo que tienes ahora en tu vida sea por mí, que dependas de mí de formas que te incomodan. Esta es mi manera de decirte que eso no es verdad. Eres tu propia persona, Emily, con tus propios sueños y tu propio futuro. Yo solo quiero formar parte de él, si me lo permites. Las lágrimas ya caían libremente. Emily dejó la escritura a un lado y se subió al regazo de Alexander, rodeándole el cuello con los brazos. Te quiero, llevo meses queriéndote, pero tenía miedo de decirlo, miedo de que fuera demasiado pronto o demasiado intenso, o de que tú no sintieras lo mismo. Pero te quiero, Alexander Rossi, por completo, de una forma aterradora y para siempre. Los brazos de él se cerraron con más fuerza a su alrededor. Yo también te quiero. Te he querido desde antes de saber tu nombre, desde que te vi darle un pastel extra a aquel estudiante universitario que lo estaba pasando mal. Y pensé, ahí está, así es la bondad. Se apartó lo justo para mirarla a los ojos. No puedo prometerte una vida normal. No puedo prometer que no habrá peligro, ni complicaciones, ni noches en las que odies lo que soy y lo que hago. Pero sí puedo prometerte que te amaré a través de todo eso, que te protegeré, que te elegiré y que construiré contigo el futuro que quieras, siempre que tú estés en él. No quiero algo normal, quiero esto, te quiero a ti, con todas las complicaciones, los desafíos y el miedo. Quiero lo real, no una versión desinfectada. Entonces, eso es lo que tendrás, todo de mí exactamente como soy. Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados, dejando que el peso de sus declaraciones se asentara en algo sólido y permanente. El futuro se extendía ante ellos, incierto en sus detalles, pero firme en sus cimientos. Enfrentarían juntos lo que viniera. Al final salieron a la terraza. La misma terraza donde 6 meses atrás se habían conectado de verdad por primera vez, donde Emily había encontrado a Alexander a las 3 de la madrugada y se habían sentado en un silencio cómplice mientras la ciudad zumbaba bajo ellos. La vista no había cambiado. Boston se extendía en todas direcciones, con luces titilando como estrellas, y el puerto oscuro e inmenso más allá. Pero todo lo demás se había transformado. Emily ya no era la mujer desesperada que se ahogaba entre decisiones imposibles. Alexander ya no era el hombre aislado que cargaba solo con sus cargas. Se habían encontrado en medio del caos y habían construido algo real a partir de los restos. ¿En qué piensas?, preguntó Alexander con un brazo alrededor de su cintura mientras contemplaban la ciudad. En que hace un año pensé que mi vida se había acabado, que había tomado decisiones que destruirían todo, y en cambio, esas decisiones me trajeron hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida que jamás habría podido imaginar. ¿Te arrepientes de algo? ¿Incluso de las partes aterradoras? Emily lo consideró con seriedad. El terror del allanamiento, el peso de deber dinero a criminales, la violencia que había presenciado en el mundo de Alexander, ese miedo constante bajo la superficie que venía con amar a alguien que vivía perpetuamente en peligro. No, dijo al fin, no me arrepiento de nada, porque todo fue necesario para llegar hasta aquí, para encontrarte, para convertirme en quien soy ahora. ¿Y quién eres ahora? Alguien más fuerte, alguien que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir a por ello. Alguien que entiende que la seguridad y el amor a veces tienen un aspecto distinto al que esperamos. Se volvió por completo hacia él. Soy tuya, Alexander, y tú eres mío. Eso es lo que somos ahora.
Él la besó entonces con suavidad, con profundidad y con una promesa en cada gesto. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de ella. «Feliz cumpleaños, Emily Grant. Gracias por elegirme, por ver más allá de lo que soy y llegar hasta quien quiero ser, por darme algo que merece la pena proteger más allá del deber y la obligación. Gracias por salvarme, por verme cuando era invisible, por devolverme mi vida y mi futuro». Ella sonrió. Y por el café. «Ha sido el regalo más romántico o el más loco que nadie me haya hecho jamás. Las dos cosas, sin duda, las dos». Se rieron y el sonido se extendió sobre la ciudad, y permanecieron en aquella terraza hasta que la noche se volvió fría y las luces empezaron a apagarse, mientras Boston se preparaba para el amanecer. El día siguiente traería sus propios desafíos. Emily tenía clases por la tarde. Alexander tenía reuniones con socios de Nueva York. La vida continuaría en toda su complicada gloria. Pero en ese momento, envueltos en los brazos del otro, con la ciudad como testigo, tenían todo lo que necesitaban. Un amor que había sobrevivido al trauma, al miedo y al peso de circunstancias imposibles. Una pareja construida sobre la honestidad, la elección y una comprensión verdadera. No era un final de cuento de hadas. La vida real nunca lo era. Pero era su final, su comienzo, su intermedio. Todo aquello por lo que habían luchado, elegido y construido juntos a partir de las cenizas de quienes habían sido antes. Y allí, de pie, en la oscuridad previa al amanecer, Emily supo con absoluta certeza que lo haría todo de nuevo. Cada momento aterrador, imposible y hermoso. Porque la había llevado hasta allí, hasta él, hasta casa. La ciudad se extendía bajo ellos llena de peligro, posibilidades y todo lo que había entre medias. Pero allí arriba, a salvo, en los brazos de Alexander, con su futuro desplegado como estrellas, Emily nunca se había sentido más segura de nada. Se habían encontrado en la oscuridad y juntos enfrentarían lo que viniera después.